Bueno, pues entonces podemos... Por supuesto. Bueno, pues yo, por echar un poquito de sal al debate, acababa Raúl Ramírez diciendo, claro, que lo deseable es que se planteen programas, que se hable de proyectos y, por supuesto, que se cumplan, ¿no? Y que no es lo mismo no cumplir que no poder desarrollar. No sé a qué se refería, intuyo que se refería a sí que esto era claro. Sí, imagino que era un poco la imposibilidad del gobierno de poder desarrollar su programa, en definitiva, ¿no? Yo creo que ha sido muy generoso, ¿no? Entonces, luego si quieres explicas a qué te refieres con eso, pero yo creo que claramente el gobierno lo que ha hecho es no cumplir. Y además no cumplir contra su electorado y no cumplir, yo creo que contra buena parte de sus dirigentes locales, autonómicos, de sus bases, que pedían un cumplimiento del programa. Toda la legislación ideológica de Zapatero permanece en pie. Yo no sé si hoy se hablará de esto durante el debate. Todo lo que tiene que ver con la ley de memoria histórica, con el derecho a la vida, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la ideología de género, con la alianza de civilizaciones, es decir, todo lo que Zapatero puso encima de la mesa ha quedado incólume. Es decir, ahí no se ha tocado nada. Yo he debatido en alguna ocasión, en alguna tertulia, con Pablo Casado, y cuando ponía estos asuntos encima de la mesa, que solo son unos cuantos asuntos. Podríamos hablar de la falta de respuesta en Cataluña, de lo que tiene que ver con la excarcelación de presos, y cuando yo ponía estos asuntos encima de la mesa, decía Pablo Casado, yo creo que con buena intención, no, es que lo prioritario era la economía. Lo prioritario era la economía, Santiago. El gobierno llegó para esto y fundamentalmente había que dar una respuesta rápida porque era muy urgente. Bueno, pues dejen ustedes a los ministros que no sean del ramo económico en casa, nos ahorramos sus sueldos y que se queden solo el presidente del gobierno Rajoy al mando del señor Montoro en Hacienda y del señor de Guindos en Economía, pero los demás nos los ahorramos, porque si la prioridad es la economía y el resto de ministros no pueden trabajar, pues no sé qué sentido tiene todo esto. Pero es que incluso José María Aznar, y concluyo, acaba de decirle a Mariano Rajoy que ni la economía, por la deuda pública, por los impuestos. Pues mira, a mí me parece que lo más interesante del debate ha sido la ensaimada que nos hemos comido aquí mientras lo escuchábamos. Porque yo lo primero que quiero decir es que sobraban presentadores y faltaban políticos. Pero claro, estos son los 4 platos que nos quieren poner en el menú. Parece que estamos condenados y obligados a elegir entre corruptos, comunistas y blanditos. No han hablado, entre todas estas cuestiones de política económica, de colectivos, no han hablado de una muy importante, por ejemplo. No han hablado de las viudas. En Madrid hay 400.000 viudas que cobran la mitad de la pensión que cobraban sus maridos. Mujeres que se han esforzado en sus casas y que llevan muchísimos años viendo cómo solo les queda la mitad de la pensión que la unidad familiar había conquistado con el sudor de su frente. No han hablado de estos colectivos. ¿Por qué? Porque quizá no se atrevan a prometer más cosas de las que han prometido. ¿Y por qué no se atreven a prometer más cosas de las que han prometido? Por una razón muy clara, porque ninguno, absolutamente ninguno, ha hablado, hablando de política económica, de la reducción drástica, pero drástica, de los gastos políticos. Y una cosa que yo no puedo dejar pasar por alto. Se han referido todos a los atentados terroristas islamistas de Orlando de una forma verdaderamente inaceptable. Todos y cada uno de los intervinientes tratando de hurtarnos el hecho de que es un atentado islamista. Y Albert Rivera, en alguna ocasión, lo único que ha acertado a decir, reivindicando la investigación, la apuesta económica y la inversión en I+D+I, es que no podemos bajarla aquí porque en Europa está subiendo. Bueno, y si en Europa bajase... Si Europa bajase, ¿qué pasa? ¿Qué es todo lo que diga Europa? ¿Eso es nuestra soberanía para Albert Rivera? Da la sensación de que el honor de Mariano Rajoy, el honor de Pedro Sánchez, el honor de Albert Rivera y el honor de Pablo Iglesias valen mucho más que el honor de España, que la dignidad de España y que el honor del conjunto de los españoles. Y lo digo porque se ponen todos muy broncos cuando hablan de corrupción y empiezan a acusarse, pero se ponen muy tranquilos cuando empiezan a hablar de Cataluña. Y en Cataluña se está atacando la dignidad de todos los españoles. Se está planteando un desafío violentando la Constitución y pretendiendo la destrucción de la unidad de nuestra patria, ante el cual contestan con mucha tranquilidad. En Cataluña se lleva diciendo durante muchísimo tiempo, por parte de un atajo de separatistas, que los españoles, el resto de los españoles, les robamos. ¿Qué pasa? ¿Que el honor de España no vale lo que el honor de Rajoy, lo que el honor de Pablo Iglesias, que se indigna tanto cuando le recuerdan lo de Maduro? No vale tanto, porque se defienden todos con verdadera vehemencia cuando se les ataca a ellos. Pero cuando atacan al conjunto de los españoles, ¿por qué ninguno nos defiende como deseamos? Aquí se ha hablado de corrupción. Y no han hablado del mayor acto de corrupción que hay en España, que es el separatismo, pretender destruir nuestro país. Ninguno ha planteado de verdad una respuesta aplicando nuestra legalidad, aplicando el artículo 155, suspendiendo la autonomía de Cataluña, deteniendo y procesando a los sublevados. No, han dicho que un nuevo encaje, ha dicho Iglesias y Pedro Sánchez. Pues yo quiero decir algo. Buenas noches, Albert. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Te has convertido en un producto de marketing, no te mojas ni debajo del agua. Es verdaderamente sorprendente ver cómo has pasado de atacar la inmersión lingüística en Cataluña
aceptarla, tal y como dijo Pedro Sánchez recientemente en el pacto que tuvisteis. Es sorprendente ver cómo además ahora pretendes la inmersión lingüística en inglés para todos los niños españoles, independientemente de lo que los padres deseemos. Y en definitiva es bastante sorprendente ver cómo defendiste España en Cataluña y ahora nos quieres decir que la capital de España es Bruselas y que hay que hacer todo lo que hagan en Europa porque parece ser que porque sí, porque se hace en Europa, está bien. Francamente, yo he escuchado decir a Albert Rivera y a Pablo Iglesias que es verdaderamente positivo que existiera un debate, que un debate siempre es una buena noticia. A Albert Rivera que es mejor poder elegir entre varios partidos que entre dos. Bueno, es bueno un debate cuando hay diferentes posiciones. Es bueno poder elegir entre más partidos cuando dicen cosas diferentes. Decía, ya no elegimos entre rojos y azules, no, ahora todos son del arco iris. Pero todos defienden las mismas cosas. Todos defienden las mismas cosas sobre el mantra de la ideología de género y la mal llamada violencia de género. Uno le llamaba violencia machista, otro violencia de género. Yo creo que es violencia en el ámbito intrafamiliar. Todos están defendiendo cosas parecidas, en este caso, salvo Pablo Iglesias, sobre Europa. Todos están diciendo las mismas cosas sobre inmigración y sobre refugiados. Verdaderamente sería el debate mucho más positivo si lo que piensan millones de españoles en esos terrenos se hubiera podido decir dentro del debate. Por ejemplo, lo que piensan millones de españoles sobre el estado de las autonomías. Un 25% de ellos están en contra de las autonomías, casi un 30%, y piensan que han de eliminarse o han de devolver competencias al Estado. Lo que los españoles piensan sobre la inmigración, que va en la línea de lo que decía antes Eliseo, que la inmigración se tiene que producir en función de las necesidades de la economía nacional y en función de la capacidad de adaptación de las poblaciones inmigrantes. No es lo mismo un hermano hispanoamericano, un colombiano, que un señor de Marruecos. No tiene la misma capacidad de adaptarse a nuestras costumbres. Y yo creo que todo eso no se ha dicho en el debate. No se puede hablar de los refugiados a la ligera, como han dicho, diciendo que hay que aceptar lo que Europa nos diga. Yo recuerdo una fotografía, y la habría sacado en ese debate si hubiera tenido la oportunidad de estar, de una refugiada caminando bajo la lluvia, descalza, con un niño pequeño colgado del pecho, otro niño colgado a la espalda, una niña de la mano caminando a su lado, mojándose, con ropas no adecuadas para la lluvia. Y yo diría, bienvenida refugiada y bienvenidos esos niños. Le rodeaban una serie de señores pretendidamente refugiados, con ropas militares, calzados, y ninguno de ellos hacía ningún gesto por ayudar a esa mujer. Esos no son bienvenidos en España. Yo no los quiero entre nosotros. No quiero en mi sociedad, no quiero entre nosotros, no quiero junto a mis hijos, porque fundamentalmente el futuro de España a mí me importa por mis hijos, que tengo 4, a gente que no es capaz de ayudar a una mujer descalza mientras llueve y está cargada de niños. Estas cosas no se atreve a decirlas nadie de los que han estado en ese debate. Nadie se atreve a decir que efectivamente hace falta que Europa y Occidente vuelvan a estar en África, vuelvan a estar en esos países, implicándose y dando opciones de vivir en su propia patria a esos inmigrantes o a esos refugiados, que hay que aplastar militarmente al Estado Islámico, al Califato Islámico, por vía aérea y probablemente por vía terrestre, implicando a esos refugiados que tienen el derecho y también el deber de defender a su patria. Y estas cosas no se dicen, porque aquí nos quedamos en la pancartita del Ayuntamiento de Madrid y poco más.